Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el cual vamos a hablar de Stadia. Para los que no lo sepáis, básicamente Google ha anunciado hoy una plataforma, un servicio, a través del cual va a permitir jugar a videojuegos en tiempo real, sin instalaciones, sin descargas, únicamente dando clic a un botón, desde básicamente vuestro ordenador, vuestro móvil, vuestra tablet o cualquier dispositivo que tenga Google Chrome. Es básicamente un concepto muy innovador, francamente, un concepto que viendo la conferencia es realmente prometedor e incluso ilusionante, pero que personalmente no me acabo de creer. Es decir, me ilusiona bastante Stadia, pero soy muy escéptico porque no me la creo. Ahora mismo me parece francamente humo y me encantaría confiar al 100% en esto. Es más, creo que si alguien puede conseguir lo que han intentado mostrar hoy es Google, porque es la empresa con más pasta y con más capacidades a nivel tecnológico del mundo. Pero me cuesta un montón creerme que esto sea algo real. Vamos a ir repasando un poquito lo que han enseñado, lo que han dejado de enseñar. Luego os dejaré con unos cuantos momentos de la conferencia, reacciones y demás. Pero básicamente ha habido 3 puntos importantes. Para empezar, básicamente tenemos aquí la página web de stadia.com, ¿vale? Y tenemos esto, ¿vale? Juega donde quieras y cuando quieras. Puedes jugar en muchos tipos de dispositivos como portátiles, ordenador de sobremesa y algunos teléfonos móviles y tablets. Y pone aquí que hace falta una conexión de internet de alta velocidad. Uno de los puntos que hace que no me acabe de creer todo esto es que no han dicho en ningún momento cuál es el mínimo de velocidad que se requiere para jugar con Stadia de la forma en la que lo venden, que es básicamente, como tenéis en pantalla ahora mismo, hasta 4K HDR y 60 frames por segundo. Durante la conferencia decían que incluso puede llegar a 8K, lo cual me parece una puta burrada. En fin, la resolución 4K HDR a 60 frames por segundo dependerá del ancho de banda que tengas. La experiencia de juego puede variar en función de la calidad de la conexión a internet. Hasta aquí todo lógico, pero esto no lo dijeron en ningún momento en la conferencia, ¿vale? Fue una conferencia de 1 hora más o menos, de la Game Developers Conference, centrada sobre todo en desarrolladores para que vieran un poco la tecnología y lo que había detrás, pero realmente no se vio nada tangible, por lo menos bajo mi punto de vista. Aquí pone nuevas formas de jugar con YouTube y mucho más. En cuestión de segundos puedes pasar de ver un juego de ver un vídeo a jugar una partida. Hay 3 funciones que han enseñado que creo que son interesantes y que pueden realmente ser relevantes, digamos, en el escenario gaming actual. La primera es el hecho en sí de tener la capacidad de compartir tu partida con la gente. Es una función que es muy tangible, o sea, no es algo muy loco. Es guardar una partida y compartirla con alguien para que juegues desde ese punto. Vale, esto me lo puedo llegar a creer. Jugar con más personas. Imaginad que estáis viendo, por ejemplo, un vídeo mío de YouTube o un stream mío en YouTube de, yo que sé, Final Fantasy XV, por ejemplo, ¿vale? Estoy en el escenario matando enemigos y de repente hay una especie de lobby en el cual podéis entrar para controlar el juego mientras yo, pues, sigo viendo cómo jugáis. Sería como, sin tener vosotros el juego, poder jugar a mi juego. Algo como lo que hace el SharePlay de PlayStation 4, pues parecido, pero en PC y sin juegos, sin instaladores, sin hostias. Esto puedo llegar a creérmelo porque, insisto, si Play 4 puede hacerlo, ¿por qué no lo va a hacer Google, ¿vale? O un PC. Es de hecho algo que he hecho mucho de menos en Steam y que me encantaría que estuviera en Steam. Y después la tercera función que han enseñado, y que es curiosa, más que revolucionaria, es una función que permite poner filtros a través de imágenes. Imaginad que tenéis, por ejemplo, un cuadro de Van Gogh, ¿vale? Yo qué sé, el cuadro más icónico de Van Gogh o el cuadro más icónico de Picasso, y queréis que ese tipo de textura, los colores, sean los que sean, se apliquen a vuestro juego y tenga como una especie de filtro de Instagram por encima. Podéis jugar, por ejemplo, a, yo que sé, a The Witcher 3 en blanco y negro, ¿vale? O cualquier tipo de cosa parecida a esta. Esto lo veo más complicado a nivel de computación, pero podría hacerse perfectamente con el paso de los años. Pero lo que no me acabo de creer realmente es que tú puedas ver un vídeo en YouTube, ¿vale? Que cuando acaba el vídeo ponga juega y que le des un clic y estés jugando al instante. Han dicho que es un máximo de 5 segundos hasta que consigues jugar de verdad. Y francamente, no me lo creo. O sea, lo siento, pero no me lo creo. Me encantaría creérmelo, chicos, pero no me lo creo. Hay que decir, por si queda algún tipo de duda, que Stadia no es una consola. Ni siquiera tienes que comprarla a priori. Es un servidor de Google a través del cual tú te conectas como haces con internet, básicamente. Ha anunciado un mando, lo vais a ver a continuación. Y no hay ni precio, ni fecha de salida. Han dicho este año, pero sin ningún tipo de fecha concreta. Ningún tipo de... Es que no han dicho el precio, la conexión necesaria, no lo sé, tío. En fin, dejadme en los comentarios qué creéis sobre Stadia, si os la creéis, no os la creéis, confiáis en Google, no confiáis en Google. No sé.
Dejadme en los comentarios, chicos, y os dejo ahora mismo con unos cuantos extractos de la presentación para que veáis un poco la cara de tonto que se me queda en algunos puntos, porque es para flipar de verdad. Chicos, dentro vídeo, disfrutadlo y os leo en los comentarios. Venga, vamos allá. Es un mando genérico ese, ¿verdad? ¿O es el...? A ver. No, no es genérico, tiene motores distintos. We are really excited to work with you. We want to build a platform. We want you to show us what's possible. Okay. And together, I think we can create a new games experience, powered by best of Google and built for everyone. Let's take a look. Vamos a verlo, chicos. From the beginning of time, vamos a ver lo que es esto, games have brought us together. Players and spectators. By the handful, the hundreds and the thousands. Vale, vale, vale. We built stadiums, places to gather around every kind of spectacle. Glory, tragedy, pageantry, community, rivalry, and wonder. Until every city, town, and village had a place where anyone could play. Thousands of years in, our games have changed. Ok. But our need to creí que iba a ser algo del juego de esto y flipaba. This new era of gaming needs a new place to gather. Vale. One place where anything you dream can be built. Está jugando en streaming, imagino que en el mismo sistema, claro, de ahí que lo pongan así. One place where you Hemos visto Final Fantasy XV, por cierto. And everyone they know will all play together. Let's go, let's go! Let's go, squad! Dale, vamos, vamos, vamos. Let's go! Yes! ¿Había un tío en una piscina de chetos? One place that never stops evolving. ¿Puedes filtrar los juegos? Ahí está Sonic Fox, puto amo. Ok, ok, ok. Yes! High five! Right, bam! And create. Woo! Nice! From any screen, at any time. Es el mando, ¿eh? Creo, no, es que no lo One sé. place A ver, for all the ways we play. ¿cómo te llamas? Venga. This is Stadia. Stadia. Ok. Gather round. El nombre de por sí... Stadia. Now, let me show you how we have brought this vision to life. Vale, vamos allá. Imagine you are watching games on YouTube. Esto es and you interesante, discover ¿vale? the latest Assassin's Creed Vale, Odyssey vamos a ver. trailer on Ubisoft's official channel on YouTube. Vale. You will notice the Play Now button. By simply clicking on that button, the player is brought directly into the game in a browser in as quick as 5 seconds. No puede ser. With no download. No puede ser ni de coña, tío. O sea, no puede... Esto es una barbaridad, ¿eh? Si esto es real, es bastante hardcore, ¿eh? With no download, no patch, no update, and no install. Stadia Sin offers instalaciones. instant access to play. Our platform vision for Stadia is to reduce the friction between getting excited about a Esto es game muy bestia, and es playing a real. game. On Stadia, you just need to click on a YouTube video or link, and you can be playing your game instantly. Compare that to today, where gamers are all too familiar with things like this. Joder, mira, a With ver. Stadia, this waiting game will be a thing of the past. No puede ser. The power of instant access A ver, es is Google. magical Si alguien puede and has hacerlo, son already ellos. Así de simple. transformed the music Es and Google, movie tío. industries, and with Stadia, it is now available at the highest level of gaming. And we're about to show this to you now. Va a This is not enseñarlo a ahora. concept, it's not a test, this is real. I'd like to Dice bring que no my es un friend concepto, Carla no to es the un test, stage es to show real. you this working. Va a enseñarlo ahora en directo. What the fuck. Bueno, estas presentaciones no me las creo del todo nunca, pero bueno, vamos a confiar de momento. So imagine you've just discovered that game for the first time. You're Vale. running it on the Chrome browser, and here it is on a Pixelbook running the Chrome OS. There is basically no hardware acceleration on that laptop whatsoever, Vale. and the game is running directly from our data center. It's then easy and instantaneous to move that same game experience from exactly that moment ¿Qué? onto the phone, here on a Pixel 3 XL. Es que esto parece magia negra, o sea, esto no parece real. Once again, no loss in quality, and we can go straight onto the desktop PC. We actually went to buy the least powerful PC we could find here.
and we could enjoy the same vision that the developer had, the same high-quality 1080p stream at 60 frames per second. No me lo creo, tío. Hasta que no lo pruebe no me lo creo. O sea, regardless of the hardware that you're using. And then it's once again seamless to go from running on our PC to running on a tablet. Pero vamos a ver, los fabricantes de tipo Nvidia y demás van a matar a Google, tío. Si eliminas la barrera de las tarjetas gráficas, ¿qué coño les queda? And then finally, we then move seamlessly to the TV. Ha cargado en 5 segundos. Es muy bestia esto, ¿eh? Is accessed using this, which is a Chromecast Ultra HDMI streamer. There is no console required to reach. No me lo acabo de creer del todo, de momento. Hasta que lo vea, no me lo creo. That has been uniquely designed to enhance the experience for the Stadia Vale, ¿tiene mando propio? I'd like to introduce you to the newest member of the Google hardware family, the Stadia Controller. Hombre, es mejor que la filtración. Parece más cómodo, más ergonómico, tiene los agarraderos redonditos. This is your gateway to the best of Stadia. Okay. It enables you to access the full Stadia experience, and there are many advantages to the Stadia controller. And the first is that it will connect through Wi-Fi directly to the game that is running in the Google Data Center. Sí, conecta por Wi-Fi al The juego. Stadia controller identifies which screen or device you want to play on, and links it with your game session running in the cloud, ensuring the highest possible performance and the best experience for players. In addition to the standard functions you'd expect to see on a modern Hay un game botón de controller, ampliar pantalla, the full Stadia screen, vaya. controller features two very important new buttons. Vale. The capture button is for sharing and saving your game experience back out to YouTube. The gamer can choose to share their experiences starting with a click of this button to themselves, to their friends, or to the world. They are in control. De acuerdo. And the second one is the Google Assistant button. Pressing this button allows players to immediately access the controller's built-in microphone so they can get help from the assistant for special in-game features integrated by developers. El código Konami, ¿lo habéis visto? Our goal with Stadia Estaba el is to código help Konami fuel debajo, tío. developer creativity at every level. And next, we'll take a look at the incredible computing power we have custom built into our data centers that will further accelerate innovation. I'd like to introduce my friend and colleague, the head of engineering for Stadia, Majd Bakar. Vamos a ver qué más nos cuentan. De momento me parece todo magia negra, no me lo acabo de creer. Pero bueno. And in the future, we'll be able to stream games in up to 8K resolution. Claro, claro, hombre. Claro. We know there are not that many homes or TVs in the world that have 8K today. But we also know the widespread adoption of 8K is inevitable. We have built our platform to scale up with the highest performing networks to deliver the visual quality demanded by future generation of gamers and game developers. Es muy loco todo esto. What's even more exciting is that in addition to the stream you get as a player, there is a second simultaneous stream at 4K 60 frames per second that you can choose to share directly to YouTube from the Stadia data center. Venga, o sea, puedes jugar al juego en 4K 60 frames y al mismo tiempo hacer stream a la misma calidad en YouTube. Stadia is not constrained by the limitation of traditional console systems. Instead, we have built a truly flexible, scalable, and modern platform that allows us to push performance beyond what was previously considered possible. Okay. And here's how the graphical power of Stadia compares to the top 2 consoles in the market. Venga, hombre. Tiene más potencia Stadia o Stadia que una Xbox One y que la PlayStation 4 Pro juntas. Some comparison points showing the difference between our single GPU and multiple GPUs. Vale. What you see here on the left of the line is running on a single 10.7 teraflop GPU. And on the right of the line, you can see the same content running on Stadia using multiple GPUs. In this demo, we're highlighting real-time fluid deformation. Accurate water simulation is one of the most compute-intensive effects for games. And it's a powerful example of what Stadia is capable of. And I'm so excited to see where game developers go with this kind of performance. When we designed Stadia, our goal was to solve many of the... We start with a gray box world and take any image we want, in this case, Kandinsky's yellow, red, blue, and the model does the rest.
Esto Throw it mola que star te in cagas, white, tío. And you have another style. Esto mola que te cagas, tío. Give it scratch art, and you get this. Esto We're doing mola our que part flipas. to empower the artist inside of every developer. Es básicamente Instagram el The videojuego. R&D team iterated through hundreds of art styles testing this technology. And one of our favorites came from an old friend. ¿Cómo mola? Esto es una fricada muy guapa, tío. Esto mola mogollón. Esto mola muchísimo. What excites us and some of our partners so far is how many playable art styles we can create just by feeding it more and more images. It inspires and empowers our artists to get the visions in their heads into interactive environments ¿Permitirá a la in a whole gente new way. usar una And imagen this is como just base the para crear un beginning. estilo? However, with Stadia and a new feature called crowd play, you'll be able to simply click a button displayed right in the stream and jump in and play with YouTube creators that you're watching. Take a look at the video behind me. Venga, It's a hombre. live stream of NBA 2K. Vamos a ver. The person watching can simply click the link and be placed into the O sea, lobby puedo estar for the jugando un next game. juego y dejaros jugar a vosotros por If you mí. think about it, crowd play tiempo can act real. like an all-new lobby system for games. Hay unas And with colas. Stadia, What? YouTube becomes the ultimate discovery and engagement tool for content. And of course, YouTube creators will have full management capabilities Okay. over this feature. To all the game developers, publishers, and the millions of YouTube content creators out there, soon we'll have more information to share on these engagement tools and how we'll be working with you to connect with and build your communities. Espero que antes de terminar I'd now esto like to digan el introduce a friend precio. of mine to the stage. Connect with the biggest community of gamers and YouTube content creators. So, how do you get involved? A ver. For developers who want to create content for Stadia, we welcome you to go to stadia.dev, Vale. where you can apply to get access to development tools. Ok. If you want to partner with our team at Google to help bring your game to market, we have Stadia Partners, a program designed to give you the resources your team needs to make something great. Vale. And for players who want to be the first to learn more, you can go to stadia.com and follow us on these social channels. Vale. So, Pero. when will players be able to experience Stadia? Right now, venga. I'm thrilled to announce that Stadia is launching this year, 2019. Vale, sale este año, pero sin fecha. Vale. Bueno. De acuerdo. We will launch first in the US, Canada, the UK, and most of Europe. Vale. It's been my privilege today to introduce Stadia on behalf of the thousands of Googlers who've worked tirelessly to bring this vision to life. Vale. This is the first step in the journey, and we'll be connecting with you again in the summer to share more details on the games you'll get to play at launch and beyond. Vale. Thank you very much for gathering around with all of us today. With Stadia, we can all dream bigger, and together build a playground for every imagination. De acuerdo. Thank you. Ok, ha dicho que en verano se hará más información sobre Stadia y sobre los juegos que va a tener de salida. A ver. Vale, el tráiler una vez más. De momento están vendiendo una tecnología que está muy de puta madre, pero que no tiene ningún tipo de aplicación real hasta que enseñen algo tangible. O sea, si funciona como tiene que funcionar, esto puede ser muy pepino. Porque básicamente elimina la barrera que existe tecnológica. O sea, si yo tengo un PC de mierda y tú tienes un PC de 5.000 euros, vamos a jugar a lo mismo en la misma calidad. Lo cual de por sí es raro. Pero bueno, habrá que ver qué conexión exige y cómo tira esto. Pero de momento lo veo más ideas que algo tangible, la verdad. No sé. Me he quedado básicamente... Vamos a ir a la página web, yo qué sé. Vamos a ver si en la página web hay alguna cosa interesante. Vale, el futuro de los videojuegos no es una consola. Es irreal, es irreal, es irreal. La experiencia de juego puede variar. No te jode, claro, es que aquí ya están empezando a decir cositas, ¿sabes? En plan, puede variar, puede ser distinto, dependerá de esto, dependerá de aquello, coño. Dinos cuánto... O sea, que nos hubiera dicho Phil en la conferencia, ¿no? ¿Qué conexión mínima requiere para poder utilizarse de forma normal? Y hubiéramos sabido algo, pero es que ahora mismo es todo... es humo.